Audrey Lamont miró la carpeta negra de documentos que tenía sobre la mesa. Dentro estaba el informe del comité que investigaba el incidente industrial de la planta Texstal. Su mano se detuvo indecisa, aunque ya sabía lo que decía. Estaba bien no abrirlo. El director Morrison lo había dicho todo hacía media hora, mirándola fijamente a los ojos con su característica mirada gélida de ex militar. Señorita Lamont, su fórmula de aleación ha provocado el fallo de todo el lote de piezas para el equipo de producción de petróleo. El cliente ha rescindido el contrato. Los daños a la empresa ascienden a $2 millones. Espero que comprenda la gravedad de la situación. Aún podía oír su voz, ver su barba gris moviéndose débilmente por la ira. Audrey abrió la carpeta y repasó las conclusiones. Violación flagrante de la tecnología, incoherencia con las características declaradas, enfoque poco profesional. Pero yo no lo hice, dijo en voz alta, cerrando la carpeta de golpe. Alguien había cambiado mis cálculos. Audrey miró a su alrededor. Sus compañeros evitaban mirarla. Algunos fingían estar ocupados con su trabajo, otros hablaban en voz baja, lanzándole alguna mirada. Detrás de una mampara de cristal del laboratorio, Lyle Weston explicaba algo a Morrison, gesticulando enérgicamente. El director asintió con expresión seria. Lyle. Por supuesto, Lyle. ¿Quién si no? Un ambicioso metalúrgico de 37 años que le había estado disputando el puesto desde que se había incorporado a la empresa hacía 2 años. Su competidor directo y el mismo hombre que había probado su fórmula antes de ponerla en producción. Audrey, se oyó la voz del director de recursos humanos. Tienes que firmar el papeleo y abandonar tu mesa por el resto del día. Audrey asintió mecánicamente y guardó sus efectos personales en una caja de cartón. Una foto familiar con Grant, un cactus en una maceta de barro, regalo de cumpleaños de un ayudante de laboratorio, una pila de revistas científicas, un máster en metalurgia por la Universidad Tecnológica de Texas, que obtuvo con matrícula de honor, siendo una de las 3 únicas mujeres de toda la promoción. Toda su carrera, todos sus logros ahora caben en una mísera caja. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó en voz baja Beatrice, la ayudante de laboratorio, la única que se atrevió a acercarse. Si ves lo que Lyle está haciendo con mi fórmula, respondió Audrey, recuérdalo. Puede que algún día te resulte útil. Beatrice la miró perpleja y se alejó rápidamente, como si temiera contagiarse del fracaso. 20 minutos más tarde, Audrey estaba en su Ford plateado, agarrando el volante con los nudillos blancos. El parte meteorológico estaba en la radio y se esperaban tormentas en Houston, como si a ella le importara. 10 años de experiencia profesional, 2 inventos, especializada en aleaciones de alta resistencia para la industria petrolera, y todo se fue a la basura de un plumazo. La señorita Lamont ha cometido un grave error de cálculo. Ella, una metalúrgica entrenada que podía decir la calidad de una aleación por el sonido de un sonido, el color de una chispa por la composición del metal. No solo había arruinado su carrera, sino también su reputación. El camino de vuelta a casa fue un borrón. Audrey entró en el piso, dejó las llaves en la mesilla de noche y se quedó helada cuando vio la maleta de su marido en el pasillo. Grant apareció desde el dormitorio con expresión impenetrable. ¿Lo sabes ya?, preguntó Audrey, aunque la respuesta era obvia. Grant Rivera, analista de inversiones, un hombre que había construido su carrera sobre una reputación intachable, se obligó a mirarla a los ojos. Eric Jensen me ha llamado. Audrey asintió. Eric, un colega de Grant cuyo hermano trabajaba en el departamento financiero de Texstal. La noticia corrió rápido en Houston. Grant, me han tendido una trampa. No cometí un error de cálculo. Lyle cambió mi fórmula. Sacudió la cabeza. Audrey, siempre fuiste demasiado segura de ti misma, demasiado orgullosa para admitir un error.
No es un error, levantó la voz. ¿Crees que no conozco mi trabajo? Llevo 10 años haciéndolo. Entonces explícame por qué todo el lote estaba defectuoso. ¿Por qué te despidió Morrison? Porque Lyle Weston manipuló mis datos. Audrey podía sentir la ira surgiendo de su interior. Quería mi trabajo desde el principio. Es el momento perfecto. Un gran pedido, graves repercusiones y nadie lo investigará. Grant suspiró y se frotó el puente de la nariz. Escúchate, Audrey. Estás acusando a un colega de un delito en lugar de admitir un error. Porque yo no lo hice, exclamó ella. ¿No me crees? Él desvió la mirada. Creo que te has convencido de ello, pero los hechos dicen otra cosa. Audrey sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Había esperado apoyo, seguridad, un plan de acción, cualquier cosa menos esta fría incredulidad. ¿Y qué? Le tembló la voz. ¿Te vas? Grant cerró la cremallera de la maleta. No puedo estar con una mujer que se miente a sí misma sobre sus capacidades. Es demasiado destructiva. Después de 4 años de matrimonio, ¿te vas sin más? Audrey no daba crédito a lo que oía. Al primer momento difícil. No es el primer momento difícil, Audrey, dijo con calma, como si estuviera explicando lo obvio. Siempre te creíste infalible, siempre pensaste que sabías más. ¿Recuerdas cuando te dije que debíamos invertir en acciones de Blue Tech? Insististe en Norton Metals. Perdimos $20.000. Ese era mi dinero. Audrey se opuso. ¿Qué tiene que ver eso con esto ahora? Porque nunca admites los errores. Nunca, recogió la maleta. Me quedaré en casa de David hasta que encuentre piso. Ya te llamaré por el resto de mis cosas. Audrey lo miró fijamente, intentando encontrar una sombra de duda en sus ojos, una gota de calidez. Nada. Solo la fría determinación de un hombre que ya había tomado una decisión. Te arrepentirás, dijo en voz baja. No lo creo, contestó Grant y salió por la puerta. Audrey se hundió en el sofá, mirando al vacío. 2 golpes en un día, su trabajo y su marido, todo lo que había definido su vida en los últimos años. Se quedó tumbada en la oscuridad de la noche, recordando su infancia en la pequeña ciudad de Odessa, al oeste de Texas. Su padre trabajaba en una acería y su madre enseñaba ciencias en el instituto. A Audrey le encantaba el taller de su padre desde niña, el olor a metal, el fuego del quemador. Cuando anunció que quería ser metalúrgica, su padre fue el único que la apoyó. Una chica no debe trabajar en una fundición, decían todos a su alrededor. Mi hija puede hacer lo que quiera, replicó el padre. En la universidad la llamaban la Dama de Hierro, y no solo por su especialidad. Carácter sólido, confianza en sí misma, negativa a adaptarse a las expectativas. Grant tenía razón en una cosa, se creía la mejor, porque era la mejor. Su tesis había ganado un premio del sector. A los 26 años registró su primera patente. Volviéndose hacia el otro lado, Audrey miró la mitad vacía de la cama. Grant había llegado a su vida cuando su carrera había despegado. Guapo, ambicioso, de buena familia, apasionado al principio de la relación, predecible y fiable en el matrimonio. O eso creía ella. Al diablo con él, murmuró contra la almohada. Pero las lágrimas salieron de todos modos, calientes, furiosas, no solicitadas. Mañana empezaría a luchar. Mañana pensaría cómo demostrar su inocencia. Mañana. Y hoy podía limitarse a llorar, abrazada a la almohada y escuchando la tormenta que se avecinaba al otro lado de la ventana. La mañana no trajo alivio. Audrey se despertó con los ojos hinchados y dolor de cabeza. Preparó café para 2, pero se detuvo. Ahora estaba sola. Le costaría acostumbrarse. El teléfono sonó mientras desayunaba. Un número desconocido. ¿Audrey Lamont? La voz del hombre sonaba formal. Sí, soy yo. Me llamo Arthur Prescott y soy del departamento jurídico de Texas Staley. El incidente ha hecho necesaria una entrevista adicional.
Nos gustaría que viniera hoy a la empresa. Mi corazón se acelera. ¿Sospechaban algo? ¿Había salido a la luz la verdad? Por supuesto que iré. ¿A qué hora? ¿Te parece bien a las 2 de la tarde? Sí, allí estaré. Audrey se vistió rápidamente, optando por un traje sencillo y un maquillaje mínimo. Llegó a Textile media hora antes de la reunión para prepararse mentalmente. El guardia de la entrada llamó a un escolta. Su antiguo pase ya había desaparecido, pero en lugar de la sala de reuniones, la condujeron al despacho del director financiero, donde Morrison, Lyle y un hombre con un traje caro, aparentemente Arthur Prescott, ya estaban sentados. Señorita Lamont, comenzó Prescott, la hemos invitado aquí para discutir los términos de su ulterior responsabilidad por el incidente. Audrey se volvió fría. ¿Qué responsabilidad? La empresa ha sufrido importantes pérdidas a causa de su error, intervino Morrison. Tenemos la intención de recuperar una parte a través de los tribunales. Audrey desvió la mirada hacia Lyle. Él miraba al frente, evitando claramente sus ojos. No he cometido ningún error, dijo con firmeza, y puedo demostrarlo. Que verifiquen mi fórmula original de forma independiente. Tenemos todos los documentos que firmaste, objetó Prescott. Usted aprobó la versión final que entró en producción. Comprueba las versiones electrónicas, insistió Audrey. A ver quién fue la última persona que editó los archivos. Fuimos nosotros, insistió Morrison. Los últimos cambios los hiciste tú, desde tu ordenador, con tu nombre de usuario. Lyle. Tuvo que ser él. Pero, ¿cómo demostrarlo? Audrey miró a su antiguo colega, que por fin se dignó a levantarle la vista, y en ese momento se dio cuenta de dos cosas. Una, él lo había hecho de verdad. Y dos, nunca podría demostrarlo. La semana pasó como un borrón. Audrey envió currículos mecánicamente, llamó a antiguos compañeros, consultó a un abogado, todo fue en vano. La historia de Tex Steel ya se había hecho viral en la comunidad profesional. Nos vemos obligados a buscar un candidato con una reputación intachable, le explicaron amablemente. O peor aún, lamentablemente, este puesto ya está cubierto, a pesar de que la vacante se publicó ayer. Grant nunca llamó. Solo envió un mensaje diciendo que recogería el resto de sus cosas el sábado, cuando ella probablemente no estará en casa. Como si se fuera a alguna parte, como si tuviera otra vida que no fuera un interminable tío vivo de autorrecriminación, ira y desesperación. El viernes por la noche, las paredes del piso se volvieron insoportables. Audrey necesitaba salir, necesitaba estar entre la gente, no para socializar, solo para no sentirse completamente aislada del mundo. Se puso una chaqueta ligera, las noches en Texas eran frescas en esta época del año, se montó en el coche y condujo hasta su destino. El cartel de neón con la guitarra brillaba en el crepúsculo, invitándola a entrar. Una vez aparcado, Audrey se sentó en el coche durante unos minutos, recobrando el sentido. No solía ir a bares, y mucho menos sola. Grant prefería los restaurantes caros, donde podía conocer a gente útil y causar buena impresión, pero eso era lo que necesitaba ahora: el anonimato, el ruido, la oportunidad de perderse entre una multitud de desconocidos. Dentro, el Austin's Blues era exactamente lo que ella esperaba. Penumbra, luces tenues, música blues por los altavoces, una mezcla de olores a alcohol, tabaco y perfume. Audrey eligió un asiento en la esquina más alejada de la barra, desde donde tenía una buena vista de toda la sala. ¿Qué quiere tomar?, preguntó el camarero, limpiando el mostrador frente a ella. Whisky con soda, respondió ella sin pensarlo. La bebida era más fuerte de lo que esperaba. Audrey bebió un sorbo e hizo una mueca. Grant siempre le había pedido cócteles más flojos. Las señoras no beben licores fuertes, cariño. Bueno, ahora podía beber cualquier cosa. Al tercer trago, el mundo era más suave y cálido. La música se le metía en la piel,
La gente a su alrededor parecía formar parte de un organismo vivo que se movía al ritmo del blues. Audrey atraía las miradas de los hombres. Una mujer atractiva y solitaria siempre llama la atención. Pero eso no era lo que ella necesitaba esta noche. Paz. Olvido. Nuevos pensamientos no relacionados con su colapso. El problema es que la aleación no aguanta la tensión. Una voz procedente de la derecha se abrió paso entre el ruido del bar. Estamos perdiendo un pedido tras otro. Audrey volvió la cabeza. Dos hombres estaban sentados a unos metros de ella, inclinados sobre unos papeles. Uno era alto, con el pelo oscuro recogido en una coleta descuidada, llevaba vaqueros y una camiseta negra. El otro era fornido, rubio y llevaba una camisa de cuadros. Técnicos. Reconoció a este tipo de personas de un vistazo. Fletch, te dije que aumentaras el contenido de molibdeno, dijo el rubio. Aumentará la resistencia al calor. Hará que la aleación se vuelva quebradiza, Vance, objetó el moreno. Trabajamos con maquinaria en movimiento y necesitamos ductilidad. Audrey escuchó. Hablaban de su campo, de metalurgia, de un problema similar al que estaba resolviendo en su tesis. El molibdeno combinado con el cromo nos dará resistencia al calor y fuerza, insistió Vance. El enfoque clásico, que no funciona para nuestros parámetros, suspiró Fletch. Hemos probado 3 proporciones distintas. Audrey negó con la cabeza. El enfoque clásico no funcionará aquí. Necesitamos otra cosa. Algo. Lo siento. No se dio cuenta de que había interrumpido la conversación. ¿Has probado a utilizar titanio y niobio en lugar de cromo? Los hombres la miraron sorprendidos. Vance frunció el ceño y Fletch decidió que era la abreviatura de Fletcher. Enarcó ligeramente una ceja. «Titanio y niobio», volvió a preguntar. «¿En qué proporciones?» Audrey bebió un sorbo para armarse de valor. «Depende de las temperaturas de funcionamiento, pero si añades entre un 2 y un 3% de niobio a una aleación de titanio, obtienes una excelente resistencia al calor sin perder ductilidad». «El niobio es caro», dijo Vance con escepticismo, «pero el titanio es más barato que el cromo, así que al final costará más o menos lo mismo», replicó Audrey. «Pero el rendimiento será mejor». Fletcher la miró con creciente interés. «¿Eres metalúrgica?» «Solía serlo», sonrió Audrey con amargura. «Hasta hace poco». «¿A qué te dedicas ahora?», preguntó Fletcher apartándose para hacerle sitio a su lado. «Busco trabajo», se acercó a ellos. «Sin suerte, por lo que parece». «¿Cómo te llamas?» Fletcher le tendió la mano. «Audrey Lamont». «Fletcher Kane», le estrechó la mano. «Y este es Vance Truman, mi director técnico». Vance asintió con la cabeza, sin dejar de mirarla con incredulidad. «¿Estás seguro de lo del titanio y el niobio?» «Nunca he oído que el niobio se utilice en una proporción superior al 1,5%. Porque los libros de referencia estándar se basan en investigaciones de los años 70. Audrey sintió que recuperaba su confianza profesional. «Pero hay nuevos trabajos. Yo hice un estudio similar para mi tesis». «¿Dónde estudiaste?», preguntó Fletcher. «En la Universidad Tecnológica de Texas. Máster en metalurgia, especialidad en aleaciones resistentes al calor». Notó el cambio en la mirada de Fletcher, que pasó del simple interés al respeto profesional. «Impresionante. ¿Y dónde trabajabas antes, recientemente?» «Textal», respondió, observando sus reacciones. Para su sorpresa, ninguno de ellos la reconoció. «Nunca he oído hablar de ellos», admitió Fletcher. «¿Y usted? ¿Dónde trabajas?», preguntó Audrey. «Somos una pequeña empresa, Quantum Alloys», respondió Fletcher. «Desarrollamos aleaciones especiales para equipos industriales, sobre todo para el sector energético». «¿Los competidores de Textil?» Audrey se puso tensa. «No lo creo», sonrió Fletcher. «Trabajamos en un nicho más estrecho, equipos de alta precisión para fuentes de energía no convencionales». Audrey se relajó.
Realmente no sabían nada del escándalo. No sabían nada de su VMU. «Entonces, ¿por qué ya no eres metalúrgica?», preguntó Vance. «Es una larga historia», respondió ella con evasivas. «Tenemos toda la noche». Fletcher llamó al camarero. «Otro whisky para la señora. Y otro para mí». Audrey dudó. Por un lado, no quería compartir su fracaso. Por otro, había algo reconfortante en Fletcher Kane, su tranquilo interés y su respeto profesional. «Me despidieron», dijo por fin, «tras ser acusada de sabotaje industrial». Fletcher silbó. «Una acusación grave. ¿Y qué hizo usted?». «Nada». Audrey sintió que le subía una ola de indignación. «Me tendieron una trampa. Cambié la fórmula de mi aleación, provocando el fracaso de todo el lote». «¿Y no pudiste demostrarlo?», preguntó Vance. «Los cambios se hicieron desde mi ordenador con mi nombre de usuario. Un montaje perfecto». Hubo una pausa. Audrey se preparó para el escepticismo, la incredulidad, la duda educada, todas las cosas con las que había estado lidiando toda la semana. Pero Fletcher la sorprendió. «Te creo». «¿Le cree?». No pudo ocultar su sorpresa. «La competencia en nuestro sector es feroz», se encogió de hombros Fletcher. «He visto más montajes que ese». «Además», añadió Vance, claramente descongelado, «solo un metalúrgico de verdad ofrecería titanio y niobio en lugar del cromo de toda la vida. Eso es poco convencional». «No me asustan las soluciones poco convencionales», sonrió Audrey por primera vez en una semana. «Ya lo veo», la saludó Fletcher con su copa. «Por las soluciones poco convencionales». Bebieron. Audrey sintió que se relajaba, que liberaba el elástico resorte de tensión que la había estado atenazando todos estos días. Por primera vez en mucho tiempo podía limitarse a hablar de trabajo, de metales, de fórmulas, de todo lo que realmente le gustaba. «¿En qué estás trabajando ahora?», preguntó señalando los papeles. Fletcher le mostró los planos. «Esto es un álave para un nuevo tipo de turbina eólica. Funciona con mucha humedad y fluctuaciones de temperatura. Las aleaciones estándar no lo soportan». Audrey se inclinó sobre los planos, inmersa al instante en el elemento familiar de los números y los diagramas. «¿Cuál es el rango de temperatura?». «De menos 20 a más 150 grados centígrados», respondió Vance. «Además de la exposición a las sales en las regiones costeras». «¿Y qué aleación estás utilizando ahora?». «Cromo molibdeno con níquel», le entregó Fletcher la hoja de especificaciones. 315 grados. Brinell. Resistencia temporal aproximada de 700 megapascales. Audrey echó un vistazo al documento, analizando rápidamente las especificaciones. «Una buena aleación, pero puedes hacer algo mejor para tus condiciones. Una base de titanio niobio te proporcionará resistencia a la corrosión, resistencia al calor y ductilidad, además de menos peso. Pero requeriría una revisión completa del proceso de fabricación», señala Vance. «Sí, trabajar con aleaciones de titanio es diferente a hacerlo con acero», coincide Audrey, «pero los resultados merecen la pena». Fletcher la miró con indisimulada admiración. «Realmente sabes lo que haces, Audrey Lamont. Es mi trabajo». Se avergonzó ella ante su mirada. «Era mi trabajo. Quizá vuelva a hacerlo», dijo Fletcher significativamente. Audrey no insistió en el tema. Era demasiado doloroso como para albergar esperanzas. En su lugar señaló el diagrama de la hoja. «Justo aquí, en el filo, puede tener un problema incluso con la aleación de titanio. Yo recomendaría un recubrimiento especial». Se sumergieron en la discusión. Audrey estaba en su elemento, analizando, sugiriendo, argumentando. Fletcher demostró ser, además de un emprendedor, un excelente ingeniero con profundos conocimientos de la ciencia de los materiales. Vance, receloso al principio, se implicó activamente en la discusión, reconociendo sus conocimientos.
La conversación fluyó sin problemas, pasando de asuntos puramente técnicos a temas generales. Hablaron de universidades, profesores y artículos de investigación. Fletcher contó cómo había fundado Quantum Alloys hacía 5 años, invirtiendo todos sus ahorros en la idea de crear aleaciones especializadas para energías renovables. Vance se incorporó hace 3 años, tras dejar una gran empresa donde sus ideas innovadoras eran ignoradas. Somos un equipo pequeño, pero tenemos total libertad creativa, afirma Fletcher con orgullo. Sin restricciones corporativas, solo ciencia e ingeniería. Parece un sueño, suspiró Audrey. Quizá también sea tu sueño. Fletcher la miró con indisimulado interés. El bar se iba vaciando poco a poco. Vance miró el reloj y de pronto se dio cuenta. «Mierda, es casi la 1 de la madrugada. Jenny me va a matar». «¿Esposa?», preguntó Audrey. «Y mejor amiga y estricta supervisora», sonrió Vance. «Fletch, me voy. Nos vemos el lunes». «Audrey, encantado de conocerte». Le estrechó la mano, saludó con la cabeza a Fletcher y se dirigió a la salida. «¿No tienes prisa por llegar a casa?» Audrey miró a Fletcher. «Deben de estar esperándote allí». «No hay nadie a quien esperar», sonrió. «La soltería tiene sus ventajas». «¿No estás casada?», preguntó ella, dándose cuenta de que el alcohol la estaba volviendo más abierta. «Lo estuve. No funcionó», se encogió de hombros. «¿Y tú?» «Yo también lo estuve. No funcionó», repitió Audrey. «Mi marido se fue el mismo día que me despidieron. No creía que me hubieran tendido una trampa». Fletcher se acercó. Su pérdida. Mi hallazgo. Audrey sintió que se ruborizaba. Hacía mucho tiempo que no oía un cumplido tan directo. Grant prefería formas más sutiles de flirteo. «¿Siempre flirteas tan abiertamente con desconocidos en los bares?», preguntó ella, tratando de ocultar su vergüenza. «Solo con los que conocen la diferencia entre titanio y cromo», respondió Fletcher con seriedad, y luego se echó a reír. «En realidad, casi nunca quedo en los bares. El trabajo me ocupa todo el tiempo». «Sé lo que quieres decir», asintió Audrey. «Yo también he sido siempre un adicto al trabajo». «¿Y cómo pasas el tiempo ahora que estás temporalmente desempleada?» «Enviando currículos, reuniéndome con abogados, intentando salvar mi reputación», suspiró Audrey. «No es muy emocionante». «Quizá deberíamos distraernos un poco», sugirió Fletcher. «Tengo una buena colección de whisky y aleaciones raras en casa. Podría enseñárosla a los dos». Audrey enarcó una ceja. «Esa es la forma más original de invitar a una mujer a tu casa que he oído». «Lo de las aleaciones va en serio», sonrió. «Tengo muestras del laboratorio de investigación de la NASA. Estructuras cristalinas asombrosamente bellas al microscopio. La oferta era absurda y tentadora al mismo tiempo. Por un lado, irse con un hombre que no conocía en mitad de la noche estaba fuera de lugar. Por otro, por primera vez en una semana se sentía viva, interesante, valiosa. Fletcher la veía como una profesional, una experta, y además era condenadamente atractivo, con su pelo oscuro, sus ojos inteligentes y sus fuertes manos de ingeniero. «¿Por qué no?», decidió finalmente. «Muéstrame esas aleaciones». Fletcher sonrió y le tendió la mano. «Mi coche está en el aparcamiento. ¿O estás conduciendo el tuyo?» «Vine en el mío, pero...». Audrey sabía que había bebido demasiado como para conducir. «Creo que será mejor que lo deje aquí». «Una decisión sensata», asintió Fletcher. «Podemos volver a por ella mañana». «Mañana», pensó Audrey. «Así que cuenta con que ella pase la noche aquí». Y, sorprendentemente, la idea no le provocó ninguna protesta, sino una cálida oleada de expectación que no había sentido en mucho tiempo. Al salir al aire fresco de la noche, se sorprendió a sí misma pensando, por primera vez en una semana, que no estaba pensando en el trabajo, ni en Grant, ni en su incierto futuro. Todo lo que existía en aquel momento era la tranquila noche de Texas,
las estrellas en lo alto y un hombre que la miraba con auténtica admiración. El piso de Fletcher estaba situado en un moderno complejo a las afueras de Houston. El amplio estudio con ventanas panorámicas parecía la combinación perfecta de espacio de trabajo y espacio vital, muebles minimalistas, un enorme escritorio con 3 monitores, estanterías repletas de libros de consulta técnica e, inesperadamente, un viejo tocadiscos de vinilo en un rincón. «Impresionante», dijo Audrey mirando a su alrededor. «Y muy territorio masculino». «Gracias». Fletcher encendió las luces tenues. «Trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, así que esto debería ser cómodo». Se dirigió a la barra contra la pared del fondo. «Así que, el whisky prometido. ¿Prefieres los clásicos o estás dispuesto a experimentar?» «Después de esta noche, creo que estoy preparada para cualquier cosa», respondió Audrey, acercándose a la ventana. «Es una vista preciosa. Una de las razones por las que elegí este lugar». Fletcher le tendió un vaso de líquido ámbar. «Whisky japonés, complejo, en capas, con un regusto inesperado. En cierto modo me recuerda a ti». Audrey aceptó el cumplido con una leve sonrisa. «Es usted un romántico, señor Kane. Más bien un pragmático que aprecia la belleza». Alzó la copa. Por los encuentros inesperados. Chocaron los vasos. El whisky era realmente inusual. Suave al principio, con un bouquet de notas especiadas y ahumadas que se iba desplegando poco a poco. Audrey bebió otro sorbo, saboreando el calor que se extendía por su cuerpo. «Ahora, en cuanto a las aleaciones». Fletcher dejó su vaso y se dirigió hacia el otro extremo de la sala. No bromeaba. Abrió un pequeño armario y sacó un estuche de metal que acercó a la mesita. «Mi pequeña colección. Colecciono muestras de aleaciones únicas de todo el mundo». Dentro del estuche, sobre terciopelo negro, había docenas de muestras metálicas de diferentes formas y colores. Fletcher sacó un pequeño cilindro con un molde iridiscente. Aleación de titanio y niobio, desarrollada para el programa espacial. Soporta temperaturas extremas y casi no se corroe. Audrey cogió el cilindro, sintiendo su agradable pesadez en la mano. Un trabajo asombroso. El acabado de la superficie también lo hace estéticamente agradable. La forma sigue a la función, pero la belleza siempre es un aspecto importante, afirma Fletcher filosóficamente. «Toma, échale un vistazo a esta». Sacó otra muestra, un disco plano con una textura superficial inusual. La última aleación de aluminio con estructura microporosa. Es más ligera que el aluminio tradicional, pero más resistente que el acero. Se desarrolló para la aviación, pero hemos adaptado la tecnología al sector energético. ¿Nosotros?» Audrey enarcó una ceja. «Ese es su diseño». Fletcher asintió con indisimulado orgullo. «Uno de nuestros primeros proyectos en Quantum Alloys. A Vance se le ocurrió la idea y yo desarrollé la tecnología de fabricación». «Estoy impresionada», dijo Audrey con sinceridad. «Este tipo de innovación suele surgir de los grandes centros de investigación, no de las pequeñas empresas». «Esa es nuestra ventaja», se sentó Fletcher a su lado. «No estamos sujetos a la burocracia empresarial. Podemos arriesgarnos, experimentar, sacar ideas rápidamente». Se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo cítrico. «¿Sabes lo que pienso, Audrey Lamont? Serías la incorporación perfecta a nuestro equipo». Sus palabras evocaron en ella sentimientos encontrados. Esperanza, cautela, incredulidad. «Ni siquiera has visto mi currículum». «He visto tu mente en acción», respondió él con sencillez. «Eso es más importante para mí que los papeles». Sus miradas se encontraron y Audrey se dio cuenta de que, a cada segundo que pasaba, el interés profesional iba dejando paso a la atracción personal. Había algo hipnótico en su confianza, en la forma en que la miraba, no como un amante potencial o un objeto de flirteo, sino como un igual,
como alguien cuya inteligencia respetaba de verdad. «Me gusta tu forma de pensar», continuó Fletcher, dejando el vaso a un lado. «Poco convencional, audaz, pero con un profundo conocimiento de los principios fundamentales. Es una combinación poco frecuente». «Gracias». Audrey sintió que el cumplido le calentaba las mejillas. «Mi ex marido diría que soy testaruda y que no reconozco la autoridad». «¿Qué diría usted?», preguntó Fletcher mirándola atentamente. Audrey pensó, «que no me da miedo y erre contra las normas, si las normas están anticuadas». «La gente así es la que cambia el mundo», Fletcher le cogió la mano de repente. «Expertos técnicos que creen en sus propias ideas, no en la opinión de la mayoría». Su tacto era cálido, confiado, enviando ligeros impulsos eléctricos por el brazo de ella. Audrey no apartó la palma. «Fletcher, ¿qué ocurre?», preguntó en voz baja. «¿Sigue siendo una conversación de trabajo o...?» «Creo que los dos sabemos que es más que eso». Se inclinó hacia ella lentamente. «Admiración profesional, atracción personal. Para mí, son dos caras de la misma moneda». Sus labios se acercaron a unos centímetros de los de ella. Audrey podría haberse apartado, podría haber dicho que era demasiado rápido, que apenas le conocía. Pero en lugar de eso, cubrió ella misma la distancia restante, encontrándose con su beso con una avidez inesperada. El beso fue largo y profundo, revelando la tensión que se había ido creando entre ellos durante toda la noche. Las manos de Fletcher se deslizaron hasta su cintura, acercándola. Audrey se encontró pasándole los dedos por el pelo, saboreando su suavidad. Cuando por fin se separaron, los dos respiraban con dificultad. No había planeado que la velada acabara así, pero no puedo decir que lo sienta. Yo tampoco. Audrey se sintió extrañamente ligera, como si hubiera soltado un peso invisible. Es inesperado. ¿Una buena sorpresa?, preguntó él, colocándole suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. Sin duda, sonrió ella. Su mente volvió a Grant, a sus últimos meses juntos, cuando cualquier intimidad se había sentido más como una obligación que como un placer. De él, marchándose por la mañana sin un beso de despedida, sobre el lado frío de la cama que se le había hecho familiar incluso antes de que finalmente se marchara. Ahora era diferente, nítido, vívido, real, inédito y aún más excitante por ello. Audrey se permitió olvidar el pasado y disfrutar del momento, la calidez de las manos de Fletcher, sus besos seguros, su propio deseo creciente. Pasaron del salón al dormitorio, dejando un rastro de ropa tras de sí. Cada caricia y cada beso estaban impregnados no solo de pasión, sino de una especie de respeto mutuo que hacía que su intimidad fuera especial. «Eres preciosa», susurró Fletcher cuando estuvieron en su amplia cama. Audrey quiso responderle, pero las palabras se disolvieron en sensaciones. Sus manos, sus labios, la perfecta sincronía de sus movimientos, todo se fundía en una única corriente de placer que la alejaba cada vez más de la realidad. Esta noche era una liberación, del fracaso, de la duda, de la amargura de los últimos días. En los brazos de Fletcher, Audrey volvió a sentirse una mujer deseable, fuerte y segura de sí misma, y dejó que la incomodidad llegara por la mañana, pero ahora saboreaba cada momento. Se durmieron por la mañana, entrelazados en los brazos del otro. El último pensamiento de Audrey antes de caer en un profundo sueño fue la extraña sensación de que aquel encuentro fortuito podría cambiar toda su vida. La mañana llegó con la luz del sol colándose a través de las cortinas sueltas. Audrey abrió los ojos sin darse cuenta inmediatamente de dónde estaba. Fletcher dormía a su lado, su rostro parecía más joven, más relajado mientras dormía. Se quedó mirándolo unos minutos, recordando los acontecimientos de la noche anterior. El ligero sentimiento de vergüenza que esperaba no se produjo. En su lugar había una extraña certeza de que todo iba bien. Fletcher abrió los ojos y sonrió al verla. «Buenos días. ¿Cómo has dormido?».
Sorprendentemente bien, admitió Audrey, teniendo en cuenta que apenas hemos dormido. Él se rió y la atrajo hacia sí para darle un beso matutino. ¿No te arrepientes? Ni por un segundo, respondió ella. Se ducharon juntos, lo que dio lugar a otra ronda de abrazos apasionados. Después, Fletcher preparó el desayuno. Huevos revueltos, bacon y café recién hecho. No soy un buen cocinero, advirtió poniéndole un plato delante. Suelo comer en la oficina o pedir que me lo traigan. Al menos sabes freír huevos, dijo Audrey. Mi ex ni siquiera sabía hacer eso. Mi ex parece cada vez menos impresionante a cada mención. Fletcher se sentó frente a ella. Espero que no nos compares demasiado a menudo. Solo a tu favor, le guiñó un ojo. Desayunaron, discutiendo los planes para el día. La inesperada cercanía de la noche anterior había creado un vínculo especial entre ellos, como si se conocieran desde hacía mucho más que unas horas. Hablando de planes, Fletcher dio un sorbo a su café. Ayer hablaba muy en serio sobre el trabajo. Audrey se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. ¿En serio? ¿Me ofreces trabajo después de una noche? Después de una discusión profesional y una demostración de tus conocimientos, corrigió. La noche era un buen extra, pero no el motivo de la oferta. Fletcher, te lo agradezco, de verdad. Pero te das cuenta de lo complicado que es esto, ¿verdad? Me han acusado de sabotaje industrial. Cualquier empresa que me contrate está arriesgando su reputación. Quantum Alloys es mi empresa, respondió con calma. Yo decido a quién contrato y confío en mi instinto, y me dice que eres exactamente el hombre que necesitamos. ¿Y qué dice Vance?, preguntó Audrey. Es el director técnico, ¿verdad? Vance confía en mi criterio en estos asuntos, le aseguró Fletcher. Además, ha visto por sí mismo lo bueno que eres en ciencia de materiales. Audrey negó con la cabeza. Es demasiado bueno para ser verdad. Conocer a un hombre en un bar que no solo se interesa por mí personalmente, sino que me ofrece una solución a todos mis problemas profesionales. A veces la vida hace regalos inesperados. Fletcher le cogió la mano. Sobre todo después de una serie de injusticias. Su tacto era cálido, confiado. Audrey quería creer que todo sería tan fácil, que el destino por fin le había dado la espalda. ¿Qué sugieres exactamente?, preguntó, intentando sonar profesional a pesar de la intimidad de la situación. Un puesto como investigador metalúrgico principal, contestó Fletcher. Trabajaría en nuevas aleaciones para las industrias de energías renovables y aeroespacial, total libertad para experimentar, acceso a los mejores equipos, y un sueldo competitivo, por supuesto. Suena perfecto, admitió Audrey, pero hay un problema del que aún no hemos hablado. ¿Cuál? Nosotros, señaló a los dos. Lo que ha pasado entre nosotros. Si yo trabajara para ti, se crearía una dinámica complicada. Fletcher se reclinó en su silla. Tienes razón, es una situación poco convencional. No suelo mezclar lo personal con lo profesional, pero tampoco quiero perder ninguna de las dos oportunidades, ni la de trabajar con una profesional brillante, ni la de continuar lo que empezó entre nosotros. Audrey apreció su sinceridad. Muchos hombres en su lugar le habrían asegurado que no habría ningún problema, o, por el contrario, le habrían sugerido que eligiera una cosa en lugar de otra. ¿Qué sugieres?, preguntó ella. Transparencia total, contestó Fletcher. Somos colegas de trabajo, sin favores ni trato especial. Tu contribución profesional se valorará igual que la de cualquier otro empleado. Y mantendremos nuestra relación en secreto para el resto del equipo, al menos de momento. Audrey reflexionó sobre su propuesta. Por un lado, su planteamiento parecía razonable. Por otro, se dio cuenta de lo difícil que sería separar lo personal de lo profesional, sobre todo en una empresa pequeña. ¿Qué pasaría si no funcionaba? ¿Si nuestra relación personal?, se pregunta. Entonces, seguiremos trabajando como profesionales. Fletcher se puso serio.
Valoro demasiado tus conocimientos y tu experiencia como para dejar que los sentimientos personales afecten a las cuestiones laborales. Audrey asintió. Suena lógico, pero en la práctica puede que sea más complicado que eso. La vida es complicada, dijo Fletcher filosóficamente, pero eso no es motivo para renunciar a lo que se siente bien. Ella no podía estar más de acuerdo. Después de todo lo que había pasado en la última semana, la oferta de Fletcher era un soplo de aire fresco, una oportunidad de empezar de nuevo, de probarse a sí misma, de hacer lo que amaba. De acuerdo, decidió finalmente Audrey. Acepto tu oferta, tanto profesional como personal. La cara de Fletcher se iluminó con una sonrisa. Genial, no te arrepentirás, te lo prometo. Crearemos algo increíble juntos, estoy segura. Eso espero, le devolvió Audrey la sonrisa, sintiendo una extraña mezcla de emoción y ansiedad. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó Fletcher. Mañana, respondió ella. No es que tenga una agenda muy apretada. Mañana es lunes, el día perfecto para empezar de cero, asintió Fletcher. Te enviaré por correo electrónico todos los detalles y avisaré al equipo de la nueva contratación. Audrey recordó de repente. Oh, Dios mío, mi coche. Está aparcado en el bar. Podríamos recogerlo ahora mismo, sugirió Fletcher. Y luego, si quieres, puedo enseñarte nuestro laboratorio. No está lejos de aquí. Me encantaría verlo, aceptó Audrey. Cuando estaban vestidos y listos para salir, Fletcher la detuvo de repente en la puerta. Audrey, tengo que decirte algo. ¿De qué se trata? Ella se puso tensa, esperando que ocurriera algo. Me alegro de haber pasado ayer por el Austin Blues, dijo él con sencillez. Fue uno de los mejores accidentes de mi vida. Audrey sintió que algo cálido se derramaba en su pecho. Para mí también. Se inclinó hacia ella y la besó suavemente. No había nada de la pasión de ayer en aquel beso, solo ternura y la promesa de algo más. Al salir del piso, Audrey se sorprendió pensando que, por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro con esperanza. Tal vez su despido y la marcha de Grant no fueran el final, sino el principio de algo nuevo y mejor, un nuevo horizonte por el que merecía la pena luchar. 6 meses pasaron volando como un día. Audrey estaba sentada en su laboratorio, inclinada sobre un microscopio, estudiando la estructura cristalina de una nueva aleación. Su pelo, recogido en una práctica coleta, brillaba a la luz del sol vespertino que entraba por las altas ventanas. A sus espaldas, los instrumentos zumbaban suavemente, una sinfonía familiar y relajante de flujo de trabajo. Parece prometedor, dijo, sin apartar los ojos del ocular. ¿Cómo de prometedor? La voz de Fletcher llegó desde la puerta. Audrey se volvió con una sonrisa. Tanto que la NASA estará encantada. La microestructura es perfecta, sin inclusiones y con una uniformidad del 98%. Fletcher se acercó y se colocó a su lado. Con el paso de los meses, habían aprendido a mantener una distancia profesional en el laboratorio, incluso cuando estaban solos. Nada de besos ni caricias, solo una relación profesional. Pero su mirada seguía delatando algo más que un simple interés colegial. ¿Puedo verlo?, preguntó. Audrey dio un paso atrás, haciéndole sitio junto al microscopio. Excelente tamaño de grano, y la distribución de las impurezas es exactamente la que habíamos planeado. Fletcher estudió la muestra durante unos minutos y luego se enderezó con una amplia sonrisa. Audrey Lamont, eres un genio. Esta aleación cambiará nuestra forma de pensar sobre los materiales de las naves espaciales. Somos genios, corrigió. Ha sido un trabajo conjunto. La idea fue tuya, replicó Fletcher. Y también lo fue la modificación del proceso. Audrey se encogió de hombros, pero interiormente sintió una oleada de orgullo. En 6 meses, no solo se había integrado en el equipo de aleaciones cuánticas, sino que se había convertido en una de las investigadoras clave cuyas ideas estaban transformando el enfoque de la empresa respecto al desarrollo de aleaciones. Por cierto,
Fletcher cambió a un tono más serio. Ha llamado tu abogado. Quería ponerme al día sobre el caso Tex Steel. Audrey se puso tensa. A pesar del éxito de su nueva empresa, la sombra del pasado seguía planeando sobre ella. Tex Steel ha presentado una demanda formal solicitando $700,000 de indemnización por los daños que supuestamente le causó, una cantidad que nunca podría pagar de su propio bolsillo. ¿Y de qué se trata?, preguntó, intentando mantener la calma. Buenas noticias, sonrió Fletcher. El caso ha sido desestimado. Han retirado la demanda. ¿Qué? Audrey no daba crédito a lo que oía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Recuerdas a esa joven técnica de laboratorio, Beatriz? Encontró pruebas de que Lyle estaba alterando tus fórmulas y tuvo el valor de presentárselas a un abogado. Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Increíble. Creía que este caso no se cerraría nunca. Es más, continuó Fletcher, su abogado cree que tiene motivos para contrademandar por calumnia y difamación. No, Audrey negó con la cabeza. Ya no quiero perder ni un minuto de mi vida con ellos. Es que por fin se ha acabado. Fletcher asintió comprensivo. Es tu decisión. Me alegro de que se haya hecho justicia. Ahora puedes concentrarte plenamente en el futuro. Sí, sonrió ella. Nuestro futuro. Y parece muy prometedor, por cierto. Fletcher se sentó en el borde de la mesa del laboratorio. Tengo una noticia más. Agárrate fuerte. Audrey enarcó una ceja. ¿De qué se trata? El contrato con la NASA está oficialmente confirmado, anunció con la voz temblorosa por la emoción. Quieren nuestra aleación de titanio y niobio para la próxima generación de exploradores marcianos y estaciones orbitales. Audrey abrió mucho los ojos. ¿En serio? Quiero decir, eso es... La primera fase cuesta $3.500 millones. Fletcher hizo una pausa, dejando que la cifra quedara suspendida en el aire. Y a la larga todo el proyecto costará 12.000 millones. ¿12.000 millones? Audrey casi gritó, incapaz de creer lo que oía. ¿12.000 millones? ¿No se equivoca? ¿No serán millones? Miles de millones, confirmó Fletcher con los ojos brillantes. Audrey, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Acabamos de saltar de la Liga 3 directamente a la Liga de Campeones, sin etapas intermedias. Dios mío. Audrey se desplomó en su silla, mareada. Es decir, es increíble. Esa cantidad de dinero, nuestra pequeña empresa, ya no es pequeña. Fletcher la agarró por los hombros. 12.000 millones, Audrey. ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer? Ese nuevo laboratorio con el que has estado soñando está en construcción. ¿Un microscopio electrónico de $10 millones? Nuestro. ¿Reactivos de la más alta pureza? Ni hablar. Y eso por no hablar de las primas. Todos en el equipo van a ser millonarios, Audrey. Todos. No había nadie en el laboratorio, y ella soltó un grito de alegría mientras saltaba de la silla y rodeaba a Fletcher con los brazos. Él la estrechó contra sí, elevándola por encima del suelo en un arrebato de alegría. Nuestro rafting será en Marte, exhaló. En otro planeta. Y no solo en Marte, añadió Fletcher. Es un gran programa. Una estación lunar, plataformas orbitales y, según los rumores, la siguiente etapa es un vuelo tripulado a Marte. Vamos a formar parte de la historia. Audrey no pudo contener la emoción. Ni siquiera sé qué decir. Digamos que aceptas dirigir un nuevo departamento de investigación. Fletcher la miró con seriedad. Con 100 empleados y un presupuesto que ni siquiera has soñado. Claro que acepto, se rió ella ante los abrumadores sentimientos. ¿Sabes a quién tengo que agradecérselo?, preguntó él, aún estrechándola entre sus brazos. A ti. Fue tu desarrollo lo que llamó su atención. Sin tu aleación, ni siquiera nos tendrían en cuenta como posibles proveedores. ¡Basta! Audrey le hizo un gesto con la mano, avergonzada, aunque en el fondo sabía que tenía razón.
Es un trabajo de equipo. Sin más modestia, Fletcher la miró directamente a los ojos. Lo mejor que hice por la empresa fue contratarte. Sus labios se encontraron en un beso breve pero emotivo. Audrey se apartó primero y miró hacia la puerta. Nada de mostrar relaciones personales en el trabajo. Al diablo con las normas, dijo Fletcher bromeando. Hoy podemos hacer cualquier cosa. 12.000 millones, por Dios. Podemos comprar un laboratorio nuevo donde nadie eche un vistazo. Audrey se echó a reír. ¿Ya has pensado cómo vamos a celebrarlo? He reservado mesa en el Midnight Star para esta noche a las 8, anunció Fletcher. Todo el equipo, incluidos los inversores, y tendré una sorpresa para todos. Audrey silbó. El Midnight Star, el restaurante más caro de Houston, aunque, después de noticias como esta, ¿por qué no? He elegido una sala VIP privada con vistas a la ciudad, añadió Fletcher. Privacidad total, como los futuros multimillonarios de la industria espacial. Audrey sacudió la cabeza, intentando comprender la enormidad de lo ocurrido. Si hace 6 meses me hubieran dicho que iba a trabajar para una empresa a la que se había adjudicado un contrato de 12.000 millones de dólares con la NASA, la vida está llena de sorpresas, guiñó Fletcher, sobre todo por el lado bueno. Me voy a poner ese vestido azul, dijo ella, pensando en voz alta. El que me regalaste por mi cumpleaños. Estarás deslumbrante, le guiñó Fletcher. Aunque tú siempre estás deslumbrante, incluso con tu bata de laboratorio. Adulador, se rió Audrey. Ahora vete, déjame terminar mi informe, aunque... ¿Qué informe? No puedo concentrarme. 12.000 millones, rió Fletcher. Yo tampoco me lo creo. Voy a ir a animar a Vance. Seguro que se pone a correr por el techo. Cuando la puerta se cerró tras Fletcher, Audrey se reclinó en su silla, dejándose saborear el momento de triunfo. Un contrato con la NASA, su aleación en los robots marcianos, el caso con Textile estaba cerrado, y ahora es la futura directora de un departamento de investigación multimillonario. Si alguien le hubiera dicho esto hace 6 meses, sentada en su piso, lamentando el fracaso de su carrera y la ruptura de su matrimonio, se habría reído en su cara. La vida tenía un don para las sorpresas, a veces cruel, a veces increíblemente generosa. Aquella tarde, Audrey se paró frente al espejo de su nuevo piso, evaluando su reflejo. El vestido de seda azul se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando todos sus puntos fuertes. Su pelo, habitualmente recogido en un práctico peinado, caía hoy libremente sobre sus hombros en suaves ondas. Maquillaje ligero, pendientes de plata, zapatos de tacón alto. No se parecía en nada a la metalúrgica que pasaba horas frente al microscopio. Espero que Denise no se desmaye cuando me vea. Sonrió, recordando al joven técnico de laboratorio al que claramente le gustaba, pero que solo la había visto con su bata de laboratorio. Aunque probablemente hoy se desmaye todo el mundo, y no por mi vestido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Fletcher. Te espero abajo. Seguro que estás impresionante. Prepárate para una noche loca. Audrey sonrió, cogió su bolso de mano y salió del piso. Su relación con Fletcher se había vuelto más profunda y seria con el paso de los meses. No vivían juntos. Ambos decidieron que era demasiado pronto para tal mudanza, sobre todo teniendo en cuenta su relación laboral, pero pasaban juntos la mayoría de los fines de semana y muchas tardes entre semana. Sorprendentemente, consiguieron mantener un equilibrio entre lo personal y lo profesional. En el trabajo, solo relaciones profesionales, respeto mutuo y, a veces, un ligero flirteo, invisible para los demás. Fuera de la oficina, pasión, ternura, largas conversaciones sobre todo. Fletcher esperaba en la entrada, apoyado en su Jaguar negro. Cuando vio a Audrey, se quedó helado, claramente impresionado por su aspecto. Sabía que serías guapa, pero no esperaba que lo fueras tanto, le dijo, abriéndole galantemente la puerta del coche. Tú también tienes buen aspecto,
sonrió Audrey, apreciando el traje gris oscuro que le quedaba perfectamente. ¿Cómo reaccionó Vance ante la noticia? Se quedó mudo durante 3 minutos, luego me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas, y después empezó a hacer una lista de nuevos equipos para el laboratorio, se rió Fletcher. Por cierto, todo el personal ya lo sabe. La noticia ha viajado a la velocidad de la luz. Me imagino su reacción, sonrió Audrey. ¿Y los inversores? Morgan casi se traga el teléfono cuando le llamé. Fletcher se detuvo en la carretera principal. Dijo que siempre había creído en nosotros, pero que no esperaba que fuera tan grande. Su inversión inicial de 5 millones parece ridícula ahora. Pero va a hacer una fortuna, dijo Audrey. Todos la haremos. Exacto, asintió Fletcher. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nos lo merecemos. Con nuestra mente, con nuestro trabajo. De camino al restaurante, hablaron de los planes de expansión de la empresa. Fletcher ya había encontrado un terreno para construir un nuevo centro de investigación. Hablaba de contratar a docenas de nuevos especialistas, de crear un programa educativo para estudiantes de metalurgia. Imagínese, podremos patrocinar becas en las universidades, dijo soñadoramente. Atraer a las mejores mentes jóvenes, crear el futuro de la ciencia de los materiales. Y por fin podré montar un laboratorio con todo el personal y el equipo que necesito, añadió Audrey. Sin compromisos, nada de es demasiado caro, busquemos una alternativa. Sin compromisos, se hizo eco Fletcher. Me gusta cómo suena eso. La estrella de medianoche estaba situado en la última planta de un rascacielos del centro de Houston. Las ventanas panorámicas del restaurante ofrecían una vista espectacular de la ciudad por la noche, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. El maitre parecía conocer ya el motivo de su visita. Les saludó con especial respeto y les acompañó personalmente a una sala VIP independiente que encarnaba a la perfección el concepto de lujosa intimidad. Una sala semicircular con ventanas panorámicas, exquisito mobiliario Art Deco, iluminación tenue para crear un ambiente íntimo y una entrada independiente para el personal, de modo que el servicio no perturbara la intimidad de los invitados. Ya estaba casi todo el equipo, Vance y su esposa Jenny, Dennis y el resto del personal, así como Morgan y otros 2 representantes de fondos de inversión. Había electricidad en el aire, esa sensación especial de euforia que se produce cuando un grupo de personas vive al mismo tiempo un acontecimiento increíble. «Aquí vienen nuestros genios», proclamó Morgan, levantándose a su encuentro. «Enhorabuena por el contrato. Esto es increíble. Este es oficialmente el mejor día de mi vida», exclamó Vance, cuyos ojos, normalmente tranquilos, brillaban hoy febrilmente. 12.000 millones. Vamos a entrar en los libros de texto, chicos. La siguiente media hora transcurrió entre felicitaciones, brindis y charlas animadas sobre el futuro. Audrey se dio cuenta de que todos los compañeros parecían brillar desde dentro. Todos se dieron cuenta de que sus vidas acababan de cambiar radicalmente. Denise, normalmente un tímido técnico de laboratorio, discutía activamente con sus compañeros qué tipo de coche se compraría con el dinero de la prima. Jenny, la mujer de Vance, enseñaba fotos en su teléfono de las casas que ahora podían permitirse. «Propongo un brindis por Audrey Lamont», anunció de repente Vance, levantando su copa de champán. Sin su ingeniosa fusión, nada habría sido posible. Todos levantaron sus copas. Audrey sonrió avergonzada, poco acostumbrada a tanta atención. «Gracias, pero ha sido un trabajo de equipo. Todo el mundo ha contribuido. La modestia es un genio», se rió Morgan. «Pero todos sabemos de quién es el mérito. Si hubiera sabido que contratar a este tipo y sus locas ideas», señaló a Fletcher con un gesto de la cabeza, «me daría semejante rendimiento, habría invertido toda mi fortuna». «No es demasiado tarde», dijo Fletcher bromeando. «Acabamos de empezar». «Hablo en serio».
Morgan se puso de pronto serio. Estoy dispuesto a invertir otros 50 millones para expandirnos. Después de este contrato, los fondos de capital riesgo harán cola para invertir en vosotros. Primero celebremos la victoria de hoy, sugirió Fletcher. Mañana hablaremos del dinero. La cena se celebró en un ambiente de euforia. Audrey disfrutó de la exquisita cocina, del champán Dom Perignon que corría a raudales y de la sensación de triunfo absoluto que compartían todos los presentes. En un momento dado se excusó para ir al servicio. Al pasar por el comedor principal, Audrey se quedó helada al ver una figura dolorosamente familiar en una de las mesas. Grant. Su ex marido estaba sentado en un rincón apartado con 3 hombres en traje de negocios. Obviamente, se trataba de una cena de negocios. Tenía el mismo aspecto que hacía 6 meses. El pelo perfectamente cortado, un traje caro y la postura segura de un hombre que sabía lo que valía. Audrey dio instintivamente un paso atrás, intentando pasar desapercibida. Pero ya era demasiado tarde. Grant levantó la vista y la vio. Su rostro se crispó de sorpresa, sus ojos se abrieron de par en par. Era evidente que no esperaba encontrarla aquí, en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Audrey se enderezó, cuadró los hombros y siguió su camino con la cabeza alta. Por el rabillo del ojo vio que Grant seguía observándola. Su sorpresa debió de aumentar cuando vio que el maitre abría la puerta de la zona VIP, una zona a la que solo podían acceder los invitados más importantes. Volviendo a la mesa, Audrey se inclinó hacia Fletcher. No te vas a creer a quién acabo de conocer en el salón principal. A mi ex marido. Fletcher enarcó una ceja. Menuda coincidencia. ¿Quieres que te acompañe si tienes que volver a salir? No hace falta. Audrey negó con la cabeza. Es extraño verle aquí, hoy, el día de todas estas buenas noticias. Quizás sea una señal, dijo Fletcher filosóficamente. El final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Audrey sonrió. Quizá, pero ¿sabe una cosa? No sentí nada, absolutamente nada. Eso es lo mejor que puedes sentir. Fletcher alzó la copa. Brindo por los nuevos comienzos y por la ausencia total de viejos remordimientos. Continuaron cenando. Fletcher se levantó de repente y golpeó su vaso con la cuchara, llamando la atención. Amigos, tengo otra sorpresa, anunció cuando todos se callaron. He prometido a todos los empleados de Quantum Alloys importantes primas al firmar un contrato con la NASA. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Cada uno de vosotros recibirá un cheque de $1 millón. Hubo un silencio absoluto en la sala, y luego estalló en vítores. Denise dejó caer el tenedor y Jenny abrazó a Vance, que parecía a punto de desmayarse. Y eso es solo el principio, continuó Fletcher cuando el ruido se calmó un poco. También vamos a introducir un programa de participación en los beneficios para todos los empleados. Cada uno de vosotros ya no es solo un empleado. Sois socios, copropietarios de nuestro éxito compartido. Morgan asintió con aprobación. Buena decisión, Fletch. Las personas son tu mayor activo. Además, Fletcher sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Tengo una sorpresa personal para vosotros. Audrey Lamont, no solo has cambiado el futuro de Quantum Alloys, sino también mi vida. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses, pero a veces 6 meses pueden decir más que 6 años. Se arrodilló y abrió una caja en la que brillaba un diamante impecable. ¿Quieres casarte conmigo? Audrey se quedó paralizada, asombrada por la inesperada proposición. Sus ojos pasaron del anillo al rostro de Fletcher, en el que se leía esperanza y amor sinceros. Sí, exhaló. Sí, Fletcher, me casaré contigo. La sala estalló en aplausos. Fletcher le puso el anillo en el dedo y la besó, sin ocultar su emoción. Te quiero, le susurró al oído, y te juro que nunca te arrepentirás de esta decisión. Yo también te quiero, contestó Audrey,
dándose cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que decía esas palabras y la primera vez en mucho tiempo que las decía en serio. La velada continuó con renovado vigor. Los colegas no solo se felicitaban por el contrato, sino también por el compromiso. Morgan propuso un brindis por la pareja más brillante de la ciencia de materiales. Vance bromeó sobre cómo Fletcher había conseguido 2 contratos lucrativos en un día. Audrey se sentía como en un sueño. Hacía 6 meses su vida se desmoronaba y hoy estaba prometida al hombre que amaba. Trabajaba para una empresa que había conseguido un contrato multimillonario y miraba al futuro con una confianza que nunca antes había sentido. Cuando llegó la hora de dispersarse, Fletcher ayudó a Audrey a ponerse un abrigo ligero y se dirigieron a la salida. Mientras atravesaban el vestíbulo principal, Audrey se dio cuenta de que Grant seguía allí. Le dirigió una mirada de sorpresa no disimulada. Para su sorpresa, Grant se levantó de repente y caminó hacia ella, dejando atrás a sus socios. «Audrey, ¿puedo hablar contigo un momento?» Fletcher se puso tenso, pero Audrey le tocó el brazo tranquilizándole. «No pasa nada, no tardaré». Se apartó para hablar con Grant, manteniendo una distancia prudencial, ni amistosa ni íntima. «Hola, Grant», dijo en voz baja. «No esperaba verte por aquí». «Yo tampoco», se ajustó la corbata con nerviosismo. «Tú estás estupendo». «Gracias», contestó Audrey sin mucha emoción. «He oído hablar de tus progresos», continuó Grant. «Eric Jensen mencionó que estabas trabajando para una empresa innovadora y parece que estáis celebrando algo grande en la zona VIP». «Aleaciones Quantum», confirmó Audrey sin ocultar su orgullo. «Desarrollamos nuevas aleaciones para la industria aeroespacial. Acabamos de firmar un contrato de $12,000 millones con la NASA. Mi aleación estará en Marte, ¿te imaginas?» Grant abrió los ojos de asombro. Intentó mantener la ecuanimidad, pero estaba claramente aturdido por la magnitud de la cifra. ¿$12,000 millones? Interpuso como si no lo hubiera oído. ¿Estás de broma? En absoluto. Audrey miró distraídamente el nuevo anillo que brillaba en su dedo. Y la situación de Tex Steel también está resuelta. Había pruebas de que me habían tendido una trampa. Grant se quedó mirando el diamante, con el rostro contorsionado por una mezcla de sorpresa y fastidio. «¿Tú te has prometido con este tipo?» Señaló a Fletcher con la cabeza. «Sí», respondió Audrey con sencillez. «Hoy». Hubo una pausa incómoda. Era evidente que Grant quería decir algo más, pero no encontraba las palabras. «Mira, Audrey», dijo por fin. «Puede que me equivocara el otro día, sobre Tex Steel y todo eso». Audrey se sentía extrañamente tranquila. Hasta hacía unos meses había deseado oírle decir aquellas palabras. Una admisión, una disculpa, una confirmación de que ella tenía razón. Pero ahora no evocaban ninguna respuesta emocional. «Sí, te equivocaste», dijo ella con sencillez, «pero ya no importa. Quizá podríamos...» Grant empezó, sin apartar los ojos del anillo, pero Audrey negó con la cabeza. «No, Grant, ahora mismo tengo otra vida». Miró a Fletcher, que esperaba pacientemente a la salida. «Y me gusta. Así que te deseo lo mejor». Grant abrió la boca para objetar, pero cambió de opinión. «¿Has cambiado de verdad?» «Sí», aceptó Audrey. «Adiós, Grant». Se dio la vuelta y caminó hacia Fletcher, sintiéndose completamente indiferente hacia el hombre al que una vez había amado. Era como si fuera un personaje de una vieja película olvidada hacía mucho tiempo. «¿Se encuentra bien?», preguntó Fletcher mientras ella se acercaba. «Por supuesto», respondió Audrey con seguridad. «Vámonos a casa». Salieron del restaurante y se adentraron en la cálida noche de Houston. La ciudad brillaba con miles de luces y las estrellas eran visibles en el cielo, a pesar de las luces de la ciudad. «¿De qué quería hablar?», preguntó Fletcher mientras subían al coche. «Estaba impresionado con nuestro contrato,
respondió Audrey con una ligera risita. Y creo que quería sugerirnos un nuevo comienzo. ¿Y qué le has dicho? La voz de Fletcher tenía una nota de preocupación. Audrey se volvió hacia él y sonrió. Que ahora tengo una vida diferente. Y que me gusta mucho. Fletcher le devolvió la sonrisa y arrancó el motor. A mí también me gusta. Sobre todo la parte en la que tú estás dentro. El coche arrancó suavemente, alejándoles del Midnight Star y de todos los fantasmas del pasado. El futuro estaba por delante, brillante, lleno de posibilidades y nuevos horizontes. El centro de pruebas especiales de la NASA, 8 meses después. Audrey y Fletcher, vestidos con los monos limpios obligatorios para los visitantes, observaban a través de un grueso cristal cómo probaban un prototipo de rover marciano. La enorme cámara simulaba las condiciones extremas del planeta rojo, atmósfera enrarecida, cambios drásticos de temperatura, tormentas de polvo. En este entorno hostil, su aleación de titanio y niobio estaba siendo sometida a las últimas pruebas antes de ser enviada al espacio. Según los sensores, la temperatura del tren de aterrizaje ha subido a 270 grados, anunció el director de las pruebas, el doctor Ramírez. Otras aleaciones empezaron a deformarse a los 230. Su material soporta la tensión sin problemas. Audrey apretó la mano de su marido, sintiendo que el orgullo la llenaba por dentro. Se habían casado hacía 3 meses, en una modesta ceremonia para amigos íntimos y colegas en un rancho a las afueras de Houston. Quantum Alloys ocupaba ahora todo un parque tecnológico con 5 laboratorios de investigación y una planta de fabricación. Su plantilla se había ampliado a 180 personas, incluidos especialistas de alto nivel contratados furtivamente en las mayores empresas del mundo. ¿Cuándo es el lanzamiento?, preguntó Fletcher sin apartar los ojos del vehículo. Dentro de 3 meses, respondió Ramírez. Si todo va según lo previsto, vuestra aleación estará en la superficie de Marte a finales del año que viene. Asombroso, susurró Audrey. Algo hecho por nuestras manos funcionará en otro planeta. Fletcher le pasó el brazo por los hombros. Permanecieron en silencio, observando la máquina que un día abandonaría los confines de su mundo y emprendería un viaje increíble, donde ningún hombre había llegado antes. De repente, Audrey sacó del bolsillo un alfiler de corbata de metal desgastado. ¿Qué es esto?, preguntó Fletcher. La primera aleación que hice con mi padre en su taller. Tenía 14 años. Hizo girar el rectángulo metálico entre sus manos. Me trajo suerte. Ahora quiero que llegue más lejos de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Le entregó la horquilla al doctor Ramírez. ¿Es posible atarla en algún lugar del rover? Ramírez se lo pensó un momento. En realidad, sí. Tenemos la tradición de colocar mascotas personalizadas a bordo. Lo añadiré a la lista. Al fin y al cabo, sonrió. Sin su aleación, este rover no iría a ninguna parte. Mientras salían del complejo, Audrey pensó en lo divertida que era la vida. La pequeña horquilla de metal, fabricada por una niña que soñaba con más, iría ahora a Marte. Igual que su creadora, una vez despedida, abandonada, perdida la fe en sí misma, estaba ahora en la cima del éxito profesional. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dijo a Fletcher mientras caminaban hacia el coche. Debería enviarle una postal a Grant con la foto de un rover y la leyenda: «Adivina dónde está mi aleación». «No vas a hacer eso», se rió Fletcher. «Claro que no», sonrió Audrey. «Pero es bueno saber que podrías».